Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California, para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia universal. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy les quiero hablar del demonio. El demonio existe, el infierno existe. El demonio es un ángel, y son muchos. Legión, dice el Evangelio, Son una legión, un ejército. San Pablo nos dice, son potestades que andan en el cielo nuestro, diríamos, físico, y que vagan por el mundo, dice el Papa León XIII, para la perdición de las almas. San Pedro lo caracteriza como un león rugiente que gira alrededor de nosotros buscando a quien devorar. El demonio, sin embargo, no puede nada contra nosotros si nosotros no estamos de acuerdo con él. Es decir, el arma principal del demonio, que es la tentación, nunca será superior a nuestras fuerzas. Nos puede atacar con la magia, que obra, sí obra, únicamente en aquellos que están en pecado mortal. El que no está en pecado mortal sufrirá, ciérrame la puerta por favor, sufrirá ataques, es cierto, pero no podrán contra él. La obsesión diabólica, parte de la posesión diabólica, puede atacar nuestro sistema nervioso, nuestra imaginación y fantasía, nuestros instintos y memoria sensitiva, nuestras pasiones, nuestros apetitos. Y la posesión diabólica puede atacar nuestro cuerpo en los sentidos externos. Tristemente, mis hermanos, por el pecado mortal que anida en el corazón de los cristianos, el demonio reina sobre este mundo. Dice nuestro Señor, es el príncipe de este mundo. Y todo el mundo, totus positus est in maligno, todo está puesto en el maligno. Son palabras de Dios. ¿Y cómo combatimos al demonio? Primero, estando nosotros en gracia de Dios, sin pecado, porque el que comete un pecado se esclaviza, se entrega al demonio para que impere sobre él. Y no es tanto que el demonio se meta en los cuerpos, mis hermanos, con la infestación diabólica en los lugares alrededor de nuestro cuerpo.
repito, con la obsesión diabólica en nuestro sistema nervioso, con la posesión diabólica en nuestro cuerpo de una manera literal, con fuerzas descomunales, con odio a Dios terrible, con la capacidad de conocer cosas ocultas, con la capacidad de saber todas las lenguas y entenderlas, con la capacidad de distinguir un objeto sagrado bendito de uno que no está bendito. Esas son las señales. No es tanto eso. Dirá San Francisco de Borja, superior general de la Compañía de Jesús de los jesuitas, ¿verdad? Yo no quiero que mis padres jesuitas pierdan el tiempo sacando el demonio de los cuerpos. Quiero que utilicen su tiempo para sacar el demonio de las almas. Por eso los exorcismos no son sacramentos, mis hermanos, El movimiento pentecostal que se metió a la iglesia en los años 60 y que todavía tristemente no sale. Movimiento protestante. Movimiento que se basa en la sensibilidad, en la emoción, y que ha hecho tanto daño y sigue haciendo tanto daño. Ellos insisten mucho en lo sensacional, en la posesión diabólica, casi como si fuera un espectáculo al cual hay que asistir para ver. La curiosidad malsana, la intromisión en las cosas que no les tocan. Yo les recuerdo que hay una orden menor que se llama exorcismo, que persevera en el rito tradicional, que en palabras del Papa Benedicto XVI nunca fue cancelado. No. Y solamente aquellos que tienen el exorcizado, como lo tiene el sacerdote, cumulativamente el sacerdote es hostiario, exorcista, lector, acólito, subdiácono, diácono. Todo eso lo tiene el orden sacerdotal, cumulativamente digo. Únicamente el sacerdote puede hacer el exorcismo, no los fieles cristianos, no. Y la Iglesia ha reglamentado de tal manera que exclusivamente con el permiso del obispo un sacerdote puede hacer el exorcismo. El hacerlo en comunidades ha conducido a que se multipliquen estos fenómenos, así como lo oyen, porque muchísimas personas, así como se sienten escogidas de Dios para tener revelaciones maravillosas, se les aparece la Santísima Virgen María, se les aparecen los santos, les hablan los ángeles, Dios directamente se comunica con ellos. Y vamos a terminar en la herejía luterana de que el Espíritu Santo ilumina a cada persona. Fíjense el día de hoy las tonteras más terribles, dogmáticas y morales, se le atribuyen al Espíritu Santo. Y el pueblo ahora es un lugar teológico, locus theologicus, utilizando la terminología de Melchor Cano. El pueblo también está inspirado por el Espíritu Santo, igual que la Biblia, igual que el magisterio eclesiástico,
igual que la tradición, igual que el consentimiento de los doctores, de los santos padres, de los autores probados en la Iglesia, el pueblo puede dar nuevas verdades teológicas y morales, diríamos nuevas revelaciones. Y eso es falso, mis hermanos. Todo eso ha contribuido al satanismo. Así como se te aparece Dios y los ángeles y santos y la Virgen María, también ha crecido el número de personas que se les aparece el demonio, que sienten ataques infernales. Y eso es una neurosis. Y no se aplican los remedios, se buscan paliativos, no se va a la causa. Por todas partes los malos pastores tratan de remediar con bendiciones que no sirven para nada si no hablas del pecado mortal, que lo deben dejar. De nada sirve una bendición para una persona que no está arrepentida, para una persona que no quiere dejar el pecado. Con todo y esas pretendidas bendiciones se van a ir al infierno. Primero están los sacramentos, después los sacramentales, las devociones. Primero está la confesión, bien hecha. Y entonces, permítame hablar de nuevo sobre esas misas negras, esos ritos mágicos, satánicos, diabólicos, que se han multiplicado por todas partes, como correspondencia del demonio a todas esas revolturas de movimientos que utilizan falsamente al Espíritu Santo para su propia comodidad, para sus fines, y engañan al pueblo cristiano con el Espíritu Santo. Las tonterías más abominables se le atribuyen al Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo es el que mueve. ¿Cómo se utiliza esa frase? ¿Cómo se manipula al Espíritu Santo por todas partes? No. Primero es la confesión. Los sacerdotes deben sentarse a confesar. Los sacerdotes deben estar disponibles a confesar. Decían antiguamente, ad laudes et per horas. Laudes es en la mañanita. Las horas son prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. O sea, todo el día, a la aurora, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, hasta el anochecer. El sacerdote debe estar disponible para confesar a los pecadores, para quitar el pecado del mundo. Y entonces se quita la causa del satanismo que está en todas partes, porque se quita el pecado. Satanás, ya lo dije, tiene 3 armas. La tentación es la más poderosa, pero nunca será superior a nuestras fuerzas, lo repito. Podemos siempre resistir a la tentación y hay que resistir a los inicios con generosidad. Y nunca va a poder contra nosotros, porque somos hijos de Dios, porque Dios está con nosotros, porque Dios ha vencido a Satanás. El segundo ataque del demonio es la magia, que anda por todas partes,
que se define como el querer manipular a Dios a nuestro servicio. Y la Iglesia la prohíbe. Lo repito y lo repito, porque a veces son sustancias, hierbas, que producen efectos terribles. Otras veces son prestidigitación, o sea, mover los dedos rápido, ¿verdad? O sea, trucos para engañar. Otras veces son poderes naturales, diríamos preternaturales, no sobrenaturales, que todos nosotros tenemos, pero que están como en un embargo jurídico, secuestrados jurídicamente en esta vida, que los volveremos a tener cuando resuciten nuestros cuerpos, como la telequinesis, mover cosas a distancia con la mente, la telepatía, el podernos comunicar con la mente con otras personas, y múltiples otros poderes que no debemos utilizar en esta vida si una persona los tiene de una manera más pronunciada que otras. No los debe usar, sobre todo para fines deshonestos. Por eso la Iglesia prohíbe la magia de todos los tipos, ¿verdad? Pero sobre todo, la magia es cuando entra el demonio, cuando entra el pecado mortal. ¿Cuál es la graduación de una bruja en todos los tiempos? El asesinato de un bebé. Y a veces el comérselo. Esa es el examen final para que una bruja reciba su título de bruja en todas las culturas. El pecado gravísimo, el infanticidio. Por eso, mis hermanos, la comunión en la mano no se debe dar. La tradición de la Iglesia es que la comunión se dé de rodillas y en la boca. Repito, dos sucesos que han salido en el internet, en la televisión, por todo el mundo. Uno de un pobre disque artista español, excéntrico, que anda desnudo totalmente en las calles haciendo muestras de arte, según él, y que se robó, mejor dicho, recibió en las manos, fíjense bien, hostias consagradas en las misas y las fue guardando. Y después hizo en una plaza de España o en un museo, no sé, una exposición con hostias consagradas, lo cual es un sacrilegio, una blasfemia, públicamente diciéndolo, que había recibido las hostias en la iglesia. En cierto sentido, según su lógica, justificándose. ¿Para qué me las dan en la mano? Y los malos pastores, tontos, que no entienden, no tienen sentido común, por dejar la tradición de la iglesia. Tú eres culpable de esos sacrilegios. El otro suceso acaba de salir hace poco, será un mes. Creo que fue en América Latina, en algún país nuestro, Perú, no sé. En televisión una mujer dice, para preparar una especie de hechizo, se ocupa una hostia consagrada. Muy fácil, consíganla en la misa. En la misa se las dan en la mano. El obispo hizo bien, excomulga a toda persona que haga eso. Pero lo seguirán haciendo. Y repito, el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde comenzó esa práctica, que en las iglesias siempre se encuentran hostias consagradas en la basura, entre los misalitos, atrás de la iglesia.
Y luego la herejía, que nadie se confiesa porque los padres no confiesan. Y todos comulgan, aún en pecado mortal. Comulgan los políticos que promueven el aborto. Comulgan las personas que están en adulterio. Comulgan los que viven en unión libre. Comulgan los que viven en ese vicio asqueroso sexual entre dos personas del mismo sexo. Todo mundo comulga, pero nadie se confiesa. Y entonces, ¿de qué nos quejamos que aumente el satanismo dentro de la Iglesia Católica, mis hermanos? No basta decir que quedan excomulgados. Hay que quitar la ocasión que se vuelve causa de estos sacrilegios satánicos, de las misas negras, del culto a Satanás, que ahora se ha hecho hasta en las escuelas. Ya aquí en California, aquí, a unos metros, diríamos, de nuestra ciudad, después de las clases en la escuela, sigue el club satánico para los niños pequeñitos, desde el kinder. Y los malos pastores siguen dando la Sagrada Comunión en la mano, llévatela, llévatela. ¿Por qué? Porque para los malos pastores, en esa hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, no está nuestro Señor Jesucristo. Porque para los malos pastores la misa es un banquete en que todos deben participar, todos. No le hace que ser en pecado mortal. No le hace que contra el Santo Evangelio no lleven el vestido de bodas, el vestido blanco que recibimos en el Santo Bautismo. ¿Y qué dice nuestro Señor? Cuando viene a ver las mesas de ese banquete, al encontrar al pobre hombre sin el vestido nupcial, amárrenlo de pies y manos, échenlo a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y el crujir de dientes, que significa el infierno. Pongamos remedio, los pocos buenos pastores que me escuchen, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, pongamos remedio. La tradición de la Iglesia Católica es que la comunión se recibe únicamente bajo la especie del pan consagrado. Contra los utraquistas de lo que es ahora Checoslovaquia o la Eslovenia o la República Checa, contra los utraquistas que exigían la comunión del cáliz por una herejía que dice: en la pura hostia no está completo nuestro Señor, solo es su cuerpo, se necesita su sangre y nos tienen que dar también el cáliz. Y eso es un abuso en la Iglesia Católica, va contra la tradición católica. Entonces, ¿qué pasa con ese cáliz? Vean la práctica en todas partes, mis hermanos. Después de la Sagrada Comunión queda vino consagrado, la sangre de Cristo en los copones, y son los acólitos que se la toman, o a veces, tristemente, es un hecho, no estoy diciendo mentiras, la tiran en los resumideros de la sacristía. Eso es un hecho, es una práctica sacrílega, blasfema. Y esos maestros de ceremonias que después de la Sagrada Comunión quieren dejar el altar limpio, porque según ellos es una mesa, que una vez que comieron se quita todo absolutamente.
Y allá en la mesita del rincón, allí se purifican los cálices. Allí, de una manera irreverente, se consume la sangre preciosa de Cristo. Todo eso se tiene que quitar en la iglesia. Todo eso se tiene que acabar, mis hermanos, porque es una ofensa directamente hecha a Dios, con la excusa de nuevas teologías, nuevas liturgias, de reformas y reformas, de cambios y cambios, de novedades y novedades. Dios ordenó la liturgia en el Antiguo y Nuevo Testamento a través de la tradición revelada, y todo lo que va contra la liturgia tradicional va contra la tradición, va contra la revelación, va contra la doctrina de Cristo, y lo debemos quitar. Que mis palabras sean proféticas, mis hermanos, que cambien el corazón de los pastores malos y los hagan pastores buenos, que amen tanto a nuestro Señor Jesucristo, que crean verdaderamente que en esa hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Que Él premie a los pastores buenos con la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Señor Jesús, En la iglesia, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,